buenas noches. Primer pleno ordinario este 2023 en las Cortes de Castilla y León. Es la primera sesión parlamentaria del año y sobre la palestra varios asuntos de actualidad. Los grupos de la oposición han aprovechado para preguntar por las medidas para las mujeres embarazadas que se presentaron, recuerden, después de un Consejo de Gobierno. Natalia Fernández. Sí, Tudanca ironizaba además con el hecho de que Castilla y León esté de moda. Dice que es a causa de esos recortes a las mujeres embarazadas. Alfonso Fernández Mañueco le ha replicado, ha dicho que no existen en ningún caso esos recortes a las mujeres embarazadas ni tampoco a la mediación laboral. Con sus últimas medidas contra las mujeres nos ha puesto de moda hasta en el Parlamento Europeo, donde su vicepresidenta Evelyn Regner denunció la coacción contra las mujeres que su gobierno pretendía hacer con el protocolo antiaborto. En Castilla y León no hay recorte de derechos, señor Tudanca, porque la atención a las mujeres embarazadas está absolutamente garantizada. Si se demuestra que hay violencia e intimidación, que es muy sencillo probarlo, porque con una herida ya se puede probar que ha habido violencia, eso ya no hace falta que la víctima pruebe que ha habido consentimiento. Esas palabras hoy de la ministra de Justicia han tensado aún más la cuerda entre los socios de gobierno por la ley del sí es sí. Con una herida basta, dice Pilar Llop, para probar la violencia en un caso de agresión sexual. Esa teoría para Unidas Podemos ratifica que los cambios que quieren aprobar los socialistas no tienen en cuenta el consentimiento de la víctima. Sergio García. Sí, desde Unidas Podemos consideran que las palabras de la ministra son irresponsables y son una auténtica barbaridad, dicen, y con esta reforma las víctimas tienen que volver a pasar un calvario probatorio. Consideran que con la reforma defendida por los socialistas se vuelve al Código Penal de la manada. Es un calvario probatorio, supone probar con tu cuerpo la violencia ejercida contra ti para que se considere que has sufrido una agresión sexual. Hoy en León, segunda jornada del juicio por el accidente que costó la vida a 6 mineros en el pozo Emilio del Valle. Los máximos responsables de la compañía han asegurado que no les constaban quejas sobre los niveles de grisú y tampoco tenían suscrito ningún seguro de responsabilidad civil. Nunca se tuvo. No sé, tuvo una vez un año, pero nunca se tuvo. Porque considerábamos que los riesgos no eran muchos y bueno. Se han contabilizado ya más de 6.000 muertos por los terremotos de Turquía y Siria, pero las cifras seguirán aumentando. De hecho, según la OMS, cuando finalice el recuento podrían ser casi 8 veces más, 40.000 víctimas mortales. Bueno, enseguida vemos las últimas imágenes que nos llegan desde allí y hoy también día señalado en el calendario porque desde mañana dejan de ser obligatorias las mascarillas en el transporte público. Pablo Carretero. Sí, hoy el Consejo de Ministros ha acordado retirar la obligatoriedad del uso de mascarillas en el transporte público, algo que han justificado por la baja incidencia actualmente de la pandemia. Mañana será efectivo cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado. Mañana amaneceremos con cielo nuboso y nevadas débiles en el sur y en el este de la comunidad. La cota de nieve irá subiendo, se irá despejando el día también y las temperaturas subirán. Comienza la actividad parlamentaria de manera formal en este 2023 en las Cortes de Castilla y León. Primer pleno y primera vez que vemos en público juntos a presidente y vicepresidente de la Junta después del desencuentro entre PP y Vox por las medidas para favorecer la natalidad. Ese pleno es el primero también después del encontronazo entre Junta y Gobierno Central a cuenta del protocolo y también a raíz de la intención de eliminar el SERLA, el Servicio de Mediación Laboral. La oposición ha cargado sus críticas con esos argumentos y el presidente de la Junta ha contestado con datos que sitúan a la comunidad en una buena posición. Natalia Fernández, volvemos contigo. Sí, las críticas de la oposición iban todas en esa misma línea. Decían que si Castilla y León está de moda es por recortar esos derechos a las mujeres embarazadas y también por la eliminación de la subvención del SERLA. Sin embargo, Alfonso Fernández Mañueco daba datos positivos y decía que si Castilla y León está de moda es por volver a ese PIB prepandemia y también por tener, por ejemplo, los impuestos más bajos. Además, y refiriéndose a la ley del solo sí es sí, decía que por mucho que se modifique, el daño ya está hecho.
Donde Castilla y León ya estaba de moda por cosas positivas como el diálogo social, que ha sido un ejemplo en Latinoamérica, que ha sido un ejemplo en todos los países de Europa, pues usted se lo carga. Por cierto, ¿sabe cuál es el único sitio donde no estamos de moda? Bueno, mejor dicho, donde no está de moda usted. En el Partido Popular, señor Mañuco. Usted no está nada de moda en el Partido Popular. Castilla y León está de moda porque tenemos los impuestos más bajos de nuestra historia y las políticas de apoyo a la natalidad, a la familia y también al mundo rural. Somos capaces de bajar los impuestos y tener la mejor educación de España, la mejor atención a los mayores. Las mujeres y sus derechos se la traen al pairo, lo mismo que la igualdad, el diálogo social, los derechos laborales o la memoria histórica, aspectos todos que están desmantelando, que están destrozando, convirtiéndonos en la vergüenza de toda España y en el hazmerreír, sonrojo y bochorno de la Unión Europea. Usted ha mancillado la tribuna de las Cortes de Castilla y León, diciendo que la ley del solo sí es sí y la ministra Montero pasarán a la historia por haber protegido a miles de mujeres. Eso no solo es cierto, es que además es vil, es despreciable, es indecoroso, es abyecto, es rastrero, es deshonroso, es indigno. Bueno, ya han visto que la ley del solo sí es sí ha estado muy presente en las palabras de los parlamentarios, pero no ha sido la única referencia que hemos escuchado, Natalia. Sí, la consejera de Familia Isabel Blanco se refería a esa ley del solo sí es sí y la tachaba de chapuza. Decía que el Partido Socialista tiene que trabajar en cambiarla. Desde ese partido, desde el Partido Socialista, Nuria Rubio la decía que sí, las medidas relativas a la interrupción voluntaria del embarazo están en la línea con todas las medidas para todas las mujeres embarazadas. Y ahí era cuando Isabel Blanco decía que sí, que la Junta siempre está con los derechos de todas las mujeres. Ustedes ya llevan muchos años poniendo trabas a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo. Esto no es nuevo. Lo hacen impidiendo que lo hagan en sus provincias, no dedicando los recursos públicos necesarios para garantizar un servicio sanitario de calidad. Dejen de hacer política con lo que no ha pasado en Castilla y León, con lo que no ha pasado en Castilla y León, y se pongan a trabajar para cambiar cuanto antes esa chapuza de ley. Al Pleno llevaba también el PSOE la disolución del Servicio de Relaciones Laborales. El consejero de Industria ha cargado de nuevo contra los sindicatos y asegura que el SERLA dejó sin atender 2.700 conflictos. ¿Sabe usted que va a cometer una ilegalidad con la disolución del SERLA? ¿Sabe que va a contravenir toda la legislación en materia laboral? Y igual, de la misma manera que sus presupuestos eran ilegales y eran antiestatutarios. No les importan las cifras, ni las oficiales, ni las no oficiales, ni ninguna cifra. Siguen ustedes aferrados a su hoja de ruta, una hoja de ruta en favor de la casta progre y la casta sindical, que se aprovecha del dinero, sí, una casta sindical que se aprovecha del dinero de las políticas de empleo y que luego no devuelve lo robado. Es una buena ley. Una buena ley que supone un avance neto en los derechos de las mujeres de nuestro país. Sin embargo, resulta evidente que transcurridos pocos meses desde su entrada en vigor, hemos comprobado que la ley ha tenido algunos efectos indeseados en su aplicación. Digo efectos indeseados y me quedo corto. Con esas palabras que escuchaban ha roto su silencio Pedro Sánchez después de la propuesta del PSOE para modificar la ley del solo sí es sí. Una norma que ha provocado efectos indeseados y me quedo corto, decía el presidente. Los socialistas ya han presentado su alternativa. Y Unidas Podemos, hoy, ¿qué dice? Sergio García. Sí, pues Irene Montero ha insistido de nuevo en esa idea de que hay una minoría de jueces que dice aplican de forma incorrecta la ley y advierte de que se está en riesgo de volver al Código Penal de la manada. Dice que su obligación es hacer que el consentimiento siga en el centro del Código Penal y lo más llamativo de esta tarde probablemente se ha dado cuando ha terminado su intervención. Se han exteriorizado esas fricciones dentro del gobierno de la coalición porque cuando Irene Montero ha terminado de hablar no se ha escuchado ni un solo aplauso desde la bancada socialista. Es un calvario probatorio, supone probar con tu cuerpo la violencia ejercida contra ti para que se considere que has sufrido una agresión sexual. Hay millones de mujeres que salieron a la calle para defender que solo sí es sí y es lo que vamos a intentar preservar ahora.
Hoy la ministra de Justicia también ha defendido la necesidad de sacar adelante el cambio normativo para frenar las rebajas de penas y ha asegurado que es sencillo, ha dicho, demostrar que ha habido violencia en una agresión sexual. Escuchen. Ahora, si se demuestra que hay violencia e intimidación, que es muy sencillo probarlo, porque con una herida ya se puede probar que ha habido violencia, eso ya no hace falta que la víctima pruebe que ha habido consentimiento. Esas palabras de la ministra de Justicia han levantado más ampollas aún en el seno de Unidas Podemos. Dicen que la postura socialista saca del debate el consentimiento. Sergio. Sí, esas declaraciones han reavivado de nuevo la guerra interna en la coalición. Hemos escuchado a los principales dirigentes del partido calificar de irresponsable a Pilar Llop y decir que supone un insulto y una falta de respeto para todas las víctimas. Desde el Partido Popular apoyarán esta propuesta, aunque consideran que llega tarde. Nosotros nos preguntamos ¿y qué ocurre si las víctimas no pueden probar esas heridas? ¿Se entiende que hubo consentimiento en ese caso? Colocando en el centro el consentimiento y la doctrina que esto supone, nos vamos a poner de acuerdo. Por tanto, serenidad. Lo que significa es que nuevamente prima la coalición frente a las mujeres en España. El Pleno del Tribunal Constitucional ha empezado hoy a estudiar el recurso presentado por el Partido Popular en 2010 contra la ley del aborto. El debate, que puede prolongarse durante 3 días, tiene primero sobre la mesa la recusación de 4 de los 11 magistrados. El tribunal ha decidido hoy no admitir la recusación de la magistrada conservadora Concepción Espejel, que había pedido abstenerse por haber participado en su día en el informe de la ley, y decidirá mañana sobre la de los 3 magistrados progresistas. Casi 13 años después, el Tribunal Constitucional saca del cajón el recurso que el Partido Popular presentó en 2010 contra la ley del aborto. En julio de ese año había entrado en vigor la ley de plazos, impulsada por el gobierno de Zapatero con 184 votos a favor y 158 en contra. Esta norma permitió la interrupción del embarazo de forma voluntaria y sin justificación hasta las 14 semanas y en casos de riesgo grave hasta las 22. Es una ley de prevención, de seguridad y europea. El Partido Popular defiende su intención de tumbarla o modificarla y en diciembre de 2013 el por entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, presenta su reforma. No hay, por lo tanto, embriones de primera o de segunda que no tendría demasiado recorrido. Lo que no podemos tener es una ley que cuando llegue otro gobierno pues la cambia al medio minuto. En septiembre de 2014 presenta su dimisión. Mi dimisión como ministro de Justicia del Gobierno de España. Un año más tarde, en 2015, los populares modifican la ley haciendo que las menores de 16 y 17 años que quieran abortar necesiten el consentimiento paterno. Ya en mayo del año pasado, el gobierno de coalición aprueba en Consejo de Ministros su reforma de esta ley, que pretende ampliar derechos y eliminar ciertos obstáculos. Respuesta es idéntica. Segunda jornada del juicio en León por la muerte de 6 mineros en el pozo Emilio del Valle. Los hechos ocurrieron hace casi 10 años. Hoy se ha abierto el turno de comparecencias de los máximos responsables de la compañía. Los responsables de la hullera vasco-leonesa, la empresa que gestionaba la explotación, han defendido las medidas de seguridad que había en la mina. Asegura la cúpula directiva que no sabían que hubiera un riesgo especial o que los niveles de grisú fueran muy elevados. Natalia García de la Riva. Los primeros acusados en declarar han sido los miembros de la familia del Valle, máximos responsables de la hullera vasco-leonesa. Han asegurado que se cumplía rigurosamente con todos los protocolos de seguridad establecidos por la autoridad minera y que no tuvieron constancia de ninguna queja sobre los niveles de grisú. Por su parte, los familiares y amigos han asegurado que las malas condiciones en que los mineros entraban al Tajo eran conocidas de sobra en toda la comarca. Que se verificaba que se cumplía todo el sistema de prevención, cumplía toda la normativa y todos los aspectos que tenían que tener. Y en esas auditorías de seguridad nunca se reflejó ninguna incidencia o un incumplimiento en ese tipo. Yo, por ejemplo, escuché en los bares gente que estaba trabajando al tercer relevo y de cada poco nos tienen que sacar de las explotaciones porque hay mucho índice de grisú.
hoy hemos aprobado una modificación del Real Decreto, en virtud del cual se modifica la obligatoriedad en el uso de las mascarillas. La entrada en vigor será mañana, día 8 de febrero. Casi 3 años después, la mascarilla dejará de ser obligatoria en el transporte público. La medida la conocimos hace un par de semanas, pero empieza a ser efectiva mañana. Lo escuchábamos, Pablo Carretero. Sí, mañana será efectiva cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado, pero hoy ya se ha informado de este acuerdo en el Consejo de Ministros. No será obligatorio el uso de mascarilla en el transporte público, algo que desde el Gobierno se ha justificado por la baja tendencia que tiene actualmente la pandemia, no solamente en el número de casos, sino también de los ingresos hospitalarios. Sí que seguirá siendo obligatoria, sin embargo, en los centros sanitarios y sociosanitarios. Estamos hablando de farmacias, de hospitales y sobre todo de centros residenciales donde se concentran más personas vulnerables. Aquí, en ciudades como Zamora, se considera esta noticia positiva, pero eso sí, aseguran que hay que tener cautela. Me paso mucho tiempo en el autobús yendo a trabajar, entonces es un tiempo que acaba siendo un poco molesto ya. Pretendía utilizarla menos, porque soy una persona además que tengo problemas respiratorios y me causa problemas llevarla. Yo la voy a seguir llevando. Pero es mejor tenerla 4 días más y prevenirlo. Me parece muy bien, porque ya estamos de mascarillas hasta el gorro. En Soria se investiga un posible caso importado de dengue. Se trata de un hombre boliviano que vive en la ciudad. Está ingresado en el Hospital Santa Bárbara, donde llegó con dolores musculares. La muestra de sangre se ha enviado a un laboratorio de Madrid para confirmar el diagnóstico. Él se encuentra bien y en caso de que se tratase de dengue no lo podría transmitir a otras personas, porque eso solo lo hacen los mosquitos. El Ministerio de Sanidad ha resuelto las impugnaciones al último examen MIR. Ha anulado 4 preguntas y en ningún caso ha corregido las respuestas, como le pedían los aspirantes, para no perder la puntuación de esas cuestiones. Algunos de ellos han hecho evidente su malestar en redes sociales. Un punto arriba o abajo les puede suponer bajar hasta 200 puestos en la lista general y perder opciones al destino o a la especialidad que quieren. Turquía continúa a estas horas con las labores de rescate. Miles de desaparecidos y fallecidos siguen un día después bajo los escombros. Según la Agencia de Gestión de Emergencias turca, se han registrado más de 300 réplicas después de los 2 grandes terremotos de 7,8 y 7,5. Un tercio de esas réplicas de una magnitud superior a 2,5. La tierra sigue vibrando y eso complica todavía más las tareas de rescate. Turquía y Siria tratan de recuperarse un día después de los temblores. Estas primeras horas son cruciales. Salvar vidas y rescatar cuerpos bajo los escombros son las prioridades de los voluntarios. Todavía se trata de primeros auxilios, soporte médico para los heridos, solo darles refugio donde puedan huir del frío, estar a salvo y darles comida que necesitan para quienes han perdido su casa o no pueden volver a ella. La Media Luna Roja trata de alimentar y ofrecer algo caliente a miles de personas que lo han perdido todo. Las labores de rescate se complican por falta de material. Es complicado conseguir maquinaria con la que ayudar a despejar los escombros. La gente usa las manos para rescatar a los atrapados. No tenemos medios para ayudar a la gente, no hay excavadoras o maquinaria pesada. Todo lo hacemos con nuestras propias manos. La ayuda no cesa. Cientos de voluntarios como Shahin buscan supervivientes sin parar. Mi familia está bien, pero sea mi familia o quien sea, un humano sigue siendo un humano y por supuesto que intentaremos ayudarle. La noche cae en Siria y Turquía, pero los esfuerzos se mantienen en una jornada que deja miles de fallecidos. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia ha respondido inmediatamente a la petición de auxilio de Turquía y de Siria. Hoy en el programa Está Pasando, la presidenta de UNICEF en Castilla y León indicaba que se puede colaborar a través de su web para ayudar a los niños que son víctimas de este terremoto. El terremoto ha sido como a primera hora de la mañana, todos los niños estaban en sus casas sin salir, en edificios altos y se ha derrumbado todo. O sea, que si hubieran estado en las escuelas quizás, al ser los edificios más bajos, ha sido realmente una tragedia.
Y esto que ven es la señal en directo que nos llega desde Turquía, donde cae la noche, pero siguen incesantes las tareas de búsqueda entre los escombros. Hoy se celebra el Día de la Seguridad en Internet y les vamos a dar dos datos que alertan de los riesgos que supone el uso incorrecto de la red. El primero es que cada 10 segundos se produce un ciberataque. Son las empresas los objetivos principales de los hackers. Y el segundo dato, 1 de cada 3 usuarios de Internet es menor de edad. Tiene más información Luis Ángel Rozas. Los jóvenes son nativos digitales, prácticamente han nacido con un smartphone en la mano. Se mueven por las redes sociales como pez en el agua, es su hábitat natural. Pero muchas veces en Internet no todo es lo que parece, es el reino del postureo. Hoy nos hemos citado con un grupo de adolescentes para conocer si realmente son conscientes de los peligros que corren y también qué medidas de precaución toman. Y esto es lo que nos han contado. Creo que hay como que no eres consciente del peligro que puedes sufrir. Suelo cribar bastante a la gente que me puede ver ese contenido. Yo no suelo subir publicaciones con mi rostro. Subes cualquier cosa de tu día a día. Entonces, ya hace poquito tiempo me la puse privada porque consideré que realmente era una medida importante que tenía que tomar yo. Si alguien quiere verlo, tengo que aceptarlo yo y pues solo acepto a la gente que conozco y tal. Estos servidores almacenan más de 51 millones de documentos. Más de 500 millones de páginas de texto. Evidentemente, aparte del texto, tenemos otras muchas aplicaciones que son datos reales. Procesa, almacena y transmite datos de toda la administración. Están conectados más de 2.300 edificios, todos los empleados públicos. Los ficheros propios están aquí replicados y las aplicaciones se ejecutan aquí aunque el funcionario esté a distancia. Está disponible 24 horas todos los días del año. Es súper seguro, antiincendios y anticiberaataques y sobre todo eficiente. Gasta mucha energía para que estas instalaciones estén a la temperatura adecuada. Puede aprovechar de la temperatura exterior, se aproveche y de esa manera nos ahorremos electricidad. Con un corte de luz seguirá funcionando de forma autónoma porque tiene sus propios generadores de energía. Nosotros desde el 2016 no hemos parado ni un solo minuto. La Consejería de Transformación Digital ha invertido 9 millones de euros para que este búnker tenga la última tecnología. En ese sentido, vamos a invertir 18 millones de euros en distintos programas, capacidades de almacenamiento y distintas herramientas de administración, tanto nuestra, de cara interna, como de facilitación de los trabajos de todos los ciudadanos. El objetivo es impulsar la administración digital. Imagínense perder en la calle 1.500 euros y el teléfono móvil, además. Ocurrió ayer en León. Alguien se dejó una bandolera con ese contenido. Con la suerte de que una persona la encontró y la entregó inmediatamente a la policía, que pudo devolverle las pertenencias intactas a su propietario tan solo media hora después de haberlas perdido. Más noticias. Este desvío en la A67 lleva funcionando desde el mes de noviembre. La autovía lleva cortada desde entonces y no es la primera vez. En 2021 se detectaron daños en uno de los viaductos y eso ponía en peligro toda la infraestructura. Las obras de reparación duran desde entonces y se espera que puedan estar terminadas antes de verano. Lo que sí parece que va a desaparecer en unas 3 semanas es ese desvío, pese a que las obras continuarán unos meses más. Todo dependerá, eso sí, de la meteorología. Con lluvia no se puede impermeabilizar. Ese ha sido el problema. Entonces hemos dado ya la primera capa de la impermeabilización y esperamos dar la segunda y abrir, por lo menos terminar la reparación antes de abril y abrir antes de final de febrero. La inmensa mayoría de municipios de Castilla y León están gobernados por PP o PSOE. El 80% se rigen por lo que llamamos bipartidismo. Pero las elecciones municipales son la ocasión perfecta para que germinen agrupaciones minoritarias que pueden hacerse con el poder. Crear una formación política no es tan complicado. Lo difícil es mantenerse en el tiempo.
El bipartidismo se rompió en Valderrey, en León, en 2011. Desde esa fecha, Gaspar lidera el ayuntamiento desde su propio partido, uno en el que cabe cualquier ideología, pero advierte. Yo se lo digo directamente a todos aquellos que se quieren subir, que la campaña electoral cada uno se paga la suya. Volverá a presentarse en mayo, aunque matiza. Yo tengo mi vida, tengo mi trabajo, yo soy panadero y el día que mis vecinos digan tú no vales, yo me voy a hacer pan y no pasa absolutamente nada. Normalmente surgen de asociaciones vecinales o de escisiones. A mí no me cuesta ningún trabajo decir que yo he pertenecido siempre a dos partidos políticos y en los dos he dicho a sus máximos dirigentes lo mismo, que yo soy una persona de centro izquierda. También desde reivindicaciones compartidas. Este partido se necesita y se necesitaba ya. Nuestra gente, nuestros mayores, están desesperados. La ley de régimen electoral general perjudica claramente a estos partidos pequeños, ya que la representación en las municipales tiene que ser de un 5%. Por ello, no es fácil sobrevivir a más de un proceso, pero pueden jugar un papel clave. Se caracterizan por tener una ideología transversal, ni de derechas ni de izquierdas, con lo cual pueden pactar con cualquiera de los ganadores en las elecciones. Una llave que tendrán más de 12.500 concejales que están en juego y que en las últimas elecciones quedó en manos de un millar. El Tribunal Supremo incluye ahora los espectáculos taurinos en el bono cultural joven. Declaran que las razones que se expusieron para dejarlos fuera no son suficientes. Si el Ejecutivo no justifica de una forma más firme la exclusión, los jóvenes que solicitaron esta ayuda de 400 euros el año pasado podrán disfrutar también de corridas de toros. Una técnica pionera ha permitido rastrear la cordillera cantábrica en busca de osos pardos. Los resultados: el censo rondaría los 370 ejemplares entre Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria. Más de la mitad de todos ellos, el 53%, están aquí en nuestra comunidad. Ha sido un amplio trabajo de campo entre agosto y diciembre de 2020, analizando 1.200 muestras de heces o pelo en la cordillera cantábrica, 16.000 kilómetros cuadrados que dan como resultado una estimación de población de 370 osos pardo. Nunca se había hecho un muestreo de estas características que abarcara un territorio tan extenso ni que tuviera una intensidad en la toma de muestras como lo ha tenido este, ¿no? 210 machos y 160 hembras, de los que el 53% está en Castilla y León, el 35% en Asturias, el 8% en Cantabria y el 3% en Galicia. Una magnífica noticia para la población oriental que Cantabria comparte con León y con Palencia. El trabajo entre las 4 comunidades autónomas del Ministerio constata la mejoría de la situación del oso en el norte de España, aunque no saldría aún de la categoría de peligro de extinción. Tenemos que ser vigilantes a todos esos movimientos y a todos esos comportamientos. Una conservación que exige continuar con la compensación de daños ocasionados por los plantígrados y la coexistencia con la actividad humana. En esta carta, el presidente de la Junta vuelve a solicitar al ministro de Cultura una reunión urgente para agilizar el proyecto Espacio Prado, por el que el Palacio de los Águila en Ávila albergaría fondos de ese museo madrileño. Ante la puesta en marcha de un espacio similar en la ciudad de Guadalajara, Fernández Mañueco quiere confirmar que este nuevo proyecto no irá en detrimento del previsto para Ávila y que ya acumula, por cierto, 2 décadas de retraso. Una delegación del Ayuntamiento vallisoletano, con el alcalde al frente, va a viajar este jueves a Sevilla para conocer los entresijos de la gala de los premios Goya, que se celebran allí el sábado. Lo que quieren es ver las necesidades de un evento así para que la ciudad esté preparada. Valladolid quiere ser sede de los premios del cine español. Ana Duarte. Valladolid se postula para acoger la gala de los premios Goya. No es la primera vez que el gobierno municipal se reúne con los miembros de la academia. De hecho, los organizadores ya han estado en la ciudad para conocer posibles ubicaciones. El Teatro Calderón o el Auditorio Miguel Delibes son 2 de los lugares que parecen acoger mejor un evento de estas características. Valladolid va a hacer todo lo posible para traer hasta aquí la gala de los premios Goya. Pues eso es todo por nuestra parte, pero les emplazamos a una cita que no se pueden perder. A las 9:25, Cuestión de Prioridades celebra sus 400 programas. Lo hacen con una entrevista al alcalde más longevo de toda España. Es el de más edad, pero también el que más tiempo lleva en el cargo. Tiene el bastón de mando de un pueblo de Salamanca. Nosotros nos vamos. Hasta mañana.